este domingo aquí en la congregación. También si hay alguien que ya esté conectado ahí viendo la transmisión en vivo, pues sea bienvenido, qué bueno que ya está con nosotros. Vamos a comenzar, es un buen día para poder seguir disfrutando de la palabra del reino. ¿Cuántos dicen amén? De poder seguir siendo sumergidos en el evangelio del reino, en el reino de Dios. Y vamos a iniciar nuestra predicación. ¿Amén? ¿Cuántos están contentos el día de hoy? Ok, me parece muy bien. Vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 10. Con eso vamos a comenzar la predicación, la enseñanza, la impartición del día de ahora. Juan capítulo 1, versículo 10. Del 10 al 13 vamos a leer. Amén. Dice así la palabra. ¿Ya está grabando? En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde usted está sentado y vamos a hacer una oración. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque este día nos das la oportunidad de estar reunidos en tu presencia, dentro de nosotros, siendo un espíritu contigo, porque a través de la reconciliación de Cristo, tú reconciliaste todas las cosas que están en los cielos, así como las que están en la tierra. Hiciste del hombre y de ti un solo espíritu para que fuéramos tus hijos, y también hiciste de la tierra y del cielo un solo reino, en donde ahora nosotros como hijos estamos no solamente estableciendo tu reino, sino que lo estamos ensanchando. Oro porque esta palabra, Señor, sea una palabra que produzca reforma, que produzca restauración en nuestras vidas, que nos permita, Señor, ser sumergidos en el diseño, en el propósito eterno por el cual nosotros fuimos manifestados en esta tierra. Amado Dios, permite que como una buena semilla, esta palabra que tú vas a impartir este día en la iglesia sea regada cada día por el Espíritu Santo hasta que te produzca el fruto por el cual tú me la has dado, para que el reino siga siendo establecido en la vida de cada uno de tus hijos y ellos lo puedan establecer en cada una de las personas a las cuales no ha llegado el reino. Te doy gracias, Señor, y te pido, Señor, que este día, Señor, el Espíritu Santo hable a través de mi vida, inspire y revele tu palabra a través de mi espíritu, para que se pueda establecer tu reino en la vida de cada una de las personas que me van a escuchar. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire qué interesante lo que dice la Escritura. Ya el título de la predicación que yo voy a compartir con ustedes esta tarde se llama La vida versus las obras. Y mire lo que dice, qué tan importante es lo que dice la Biblia ahí en el Evangelio de Juan. Dice que Cristo estaba en el mundo y que el mundo por él fue hecho, pero aunque él se manifestó al mundo que fue creado a través de él, el mundo no le conoció. Dice que él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Él se manifestó a los judíos. Él venía por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él venía a salvar a los judíos. Ellos eran el pueblo escogido y elegido por Dios para poder obtener el reino. No solamente la salvación, sino para poder tener el reino y para poder ser sumergidos y tomar la autoridad de ese reino que el Padre les había otorgado por ser pueblo escogido. Dice que los suyos no le recibieron.
Los judíos cerraron sus oídos espirituales, sus ojos espirituales y rechazaron a Cristo, rechazaron al Mesías prometido. Pero dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, es decir, los gentiles, Cristo, Jesús el Cristo se volvió a los gentiles. Cuando los judíos lo rechazaron, lo despreciaron y no lo recibieron. Pero a los gentiles que sí le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Repita, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted está entendiendo que la Biblia dice que Cristo nos dio autoridad de ser hechos cristianos evangélicos? No. Ahí dice, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos cristianos. No. Entonces, ¿de dónde carajo saca la gente que la iglesia tiene que ser cristiana? ¿Quién les reveló que la iglesia tiene que ser cristiana, que la iglesia tiene que ser evangélica, que la iglesia tiene que ser católica, que la iglesia tiene que ser mormona, que la iglesia tiene que ser testigos de Jehová, que la iglesia tiene que ser presbiteriana, adventista, metodista, bautista? ¿Quién les dijo eso? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos. Habla a la persona que tienes a tu lado y dile: el plan de Dios para tu vida es que seas su hijo. Dios no quiere que seas cristiano evangélico. Dios no quiere que seas cristiano, ni evangélico, ni pentecostal, ni bautista, ni metodista, ni presbiteriano, ni adventista, ni mesiánico, ni nada de esas religiones que las que tú te gustan. No, Dios no quiere eso. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos. De ser hechos hijos. Yo nací para ser un hijo de Dios. Yo fui manifestado para ser un hijo de Dios. No fui manifestado para ser cristiano. No fui manifestado para ser evangélico. Yo fui manifestado por mi Padre para ser su hijo. Amén. Y por cuanto soy hijo, la vida de Él vive dentro de mí. La diferencia entre un cristiano y un hijo es que el cristiano es cristiano porque se congrega en un templo evangélico, pero el hijo es hijo porque él es el templo de Dios y Dios vive dentro de él. La diferencia entre un cristiano evangélico y un hijo es que el cristiano evangélico construye la iglesia con piedras, tabique, arena, grava y cemento. Pero los hijos de Dios construimos la iglesia a través de la vida del Padre que vive dentro de nosotros. Amén. Los hijos no edificamos la iglesia con piedra, cemento, varilla y grava. Los hijos edificamos la iglesia con la vida de Cristo, con la vida del Espíritu, con la vida de Dios el Padre que vive dentro de nosotros y que nos convierte templos de Dios, que nos convierte templos del Espíritu Santo, que nos convierte cuerpo de Cristo, manifestando la gloria del Padre, la unción de Cristo, el poder del Espíritu Santo como el trono de Dios en la tierra. Amén. Los cuales, dice el versículo 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Esos son engendrados de Dios. Repita: yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Porque soy engendrado de la misma vida de Dios. Porque soy engendrado de la misma vida de Dios. El ADN de Dios vive dentro. La sustancia de Dios vive dentro. La imagen de Dios está dentro. La vida de Dios está dentro. La naturaleza de Dios está dentro de mí. Dios está dentro. Por eso soy hijo. Un cristiano puede ser cristiano sin tener la vida de Dios dentro de él. Pero todo aquel que es hijo, la vida de Dios vive dentro de él. Amén. Por eso no me quiere la religión. Porque les mato su cristianismo evangélico. Pero ¿por qué
tienes en contra de nosotros? No, en contra de ustedes no tengo nada. La lucha no es con carne y sangre, en contra de los demonios que los gobiernan, en contra del diablo que los engaña y ustedes le creen su mentira. Soy pentecostal, soy bautista, soy presbítero. Usted es un ignorante. Ya ni siquiera un religioso, es un ignorante, porque la Biblia claramente dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser bautistas, pentecostales, católicos, evangélicos, cristianos o hijos. Yo fui diseñado para ser un hijo de Dios. Por eso Dios me dio su imagen, para que Dios pudiera vivir en mí y yo pudiera ser un hijo de Dios, engendrado de Dios, con la vida de Dios, con la naturaleza de Dios y con el gobierno de Dios. Usted tiene que entender esto. Suena sencilla la palabra, parece una palabra muy sencilla, pero es una palabra muy trascendental y muy importante que usted la puede entender. ¿Sabe por qué su vida es mediocre? Porque vive como cristiano evangélico. Usted es un mediocre en tanto viva como cristiano evangélico, pero usted es un vencedor en tanto viva como un hijo de Dios. El gran problema de la religión es que le enseña a la gente a vivir como cristiano evangélico, pero no les enseñan a vivir como hijos de Dios. Y porque viven como cristianos evangélicos, a mí me vale un cacahuate lo que hagan mis hijos, lo que haga mi esposa, lo que haga mi esposo. Con que esté bien yo, no importan los demás. Pero un hijo de Dios tiene la mentalidad del Padre, la vida del Padre, y tiene la forma de pensar del Padre. ¿Cómo a mí no me va a importar lo que piense mi esposo o mi esposa si soy uno con él? La religión dice tú por allá, yo por acá, cada quien por su lado. En el reino, mi esposo y yo, mi esposa y yo somos uno. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Usted está entendiendo lo que estoy hablando? Los cristianos evangélicos hacen lo que se les pega la gana. Los hijos de Dios hacemos la voluntad de nuestro Padre. Yo viví como un cristiano evangélico muchos años haciendo lo que se me pegaba la gana, torciendo las escrituras, interpretando mal la palabra de Dios. Pero cuando Dios me engendró de Él y nací de nuevo, entonces yo entendí que como hijo de Dios, yo solamente puedo vivir en la voluntad de Él revelada en su palabra. Ya no puedo hacer lo que yo quiero, ya no puedo vivir como yo quiero, ya no puedo hacer las cosas que a mí me gustan. Yo morí para vivir para Él. El gran problema de los cristianos evangélicos es que están vivos para ellos, pero muertos para los propósitos de Dios. Pero un hijo de Dios está muerto para Él y vivo para los propósitos de Dios. Mi Dios, ¿usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Un día yo decía, bueno Señor, pero si mis hijos quieren caminar, si no quieren caminar, pues ese es un problema de ellos. Y me dijo Dios, sí, y así como es un problema de ellos, yo voy a tratar con ellos como traté con los hijos de Eli. Yo le dije, ¿qué? Sí, no dices que es un problema mío, está bien, déjame a mí el problema, yo voy a tratar como traté con Eli. Póntame a tu vecino y dile, tus hijos no son un problema de Dios. Dile, tus hijos son un problema tuyo. Por eso, aunque mis hijos no quieran estar aquí, aquí tienen que estar. Y el día que no quieran estar aquí, que se larguen de mi casa y que hagan lo que quieran. Pero mientras estén en mi casa, están sujetos a mi autoridad. Y tienen que hacer conforme al modelo que yo les estoy poniendo en mi vida. Puede gustarles, puede no gustarles, pueden venir a fuerzas, pueden venir de mala gana, pero tienen que estar aquí. Porque el responsable de la paternidad de mis hijos soy yo. Si cambian o no cambian, ese es otro paquete. Pero mientras yo estoy como responsable y autoridad de ellos tienen que ser hijos de Dios. Ay, sí, ¿para qué los llevas si van a ser hipócritas? Porque sean hipócritas, pero que estén ahí. Algo van a aprender. Algo se les va a pegar. Mejor que se les pegue algo de aquí a que se les pegue algo de allá. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Yo sé que los religiosos hoy van a explotar en contra de mí. Van a decir, pues yo te odio con odio jarocho. Muchos me odian con odio jarocho, pero no Lili y ellos no, aunque son jarochos. Aquí y allá y más allá me odian con odio jarocho. ¿Por qué? Porque hablo la verdad. Porque
Porque estoy hablando motivos que realmente tenemos que aprender. Yo le dije a Dios, mira, Señor, ya les pedí ejemplo a mis hijos. Mira, si quieren, si no quieren, no te preocupes, voy a tratar como traté con los hijos de Lee, los voy a matar. Para con eso, no seas tan radical, papá. Ordena cosas que hermanos del Dios vivo. ¿Sabe cuál es una manera religiosa de pensar? Que cada quien haga de subir un papalote y lo eche a volar. Esa manera de pensar no es la vida del reino. Esa manera de pensar no es la vida de un rey, ni es la manera de vivir en el reino. En el reino, la iglesia no empieza en la congregación. En el reino, la iglesia comienza en la casa. Y si después de haberle dado ejemplos a mis hijos, ellos, o a mi esposo o a mi esposa, ellos deciden hacer de subir un papalote, Dios es testigo de la manera irreprensible y del testimonio irreprensible que yo he dado como hijo de Dios. Me encanta cuando predico, siempre está todo callado. La palabra, y hoy no le voy a poner pomada, le aviso. Hoy va a ser directa sin pomada. Aleluya. La diferencia entre los cristianos y los hijos de Dios es que los cristianos siguen a Cristo porque Cristo está fuera de ellos. Yo soy un seguidor de Cristo. Órale, a ver si lo alcanzas algún día. Los cristianos siguen a Cristo. Usted ve a la persona que dice, los cristianos siguen a Cristo y nunca lo alcanzan. Pero los hijos de Dios tenemos a Cristo viviendo dentro de nosotros. Nosotros no lo seguimos porque Él está dentro de nosotros. Nosotros lo llevamos a todos lados. Los cristianos siguen a Cristo para ver si lo pueden alcanzar. Los hijos de Dios no seguimos a Cristo, lo llevamos a todos lugares a donde nosotros vamos, porque Él y yo, un espíritu somos. Yo no soy cristiano. ¿Entendió lo que estoy diciendo? Es el anticristo. Los anticristos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Para eso se manifestaron, para reconocer que no eran de nosotros. Se juntaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Yo no soy cristiano, porque los cristianos son seguidores de Cristo que está fuera de ellos. Yo soy un hijo de Dios, porque la vida del Padre, la vida de Cristo y la vida del Espíritu Santo viven dentro de mí. Quien sigue a Cristo es porque lo tiene fuera de Él. Quien sigue a Cristo es porque Cristo no ha entrado a vivir a su vida. Quien sigue a Cristo, quien es cristiano, es alguien que está siguiendo a Cristo tratando de alcanzarlo. Pero quien ha recibido a Cristo, como dice la Escritura, tiene a Cristo viviendo dentro de él. Y a todas partes a donde tú vas, cuando Cristo vive dentro de ti, Él va contigo porque vive dentro de ti todo el tiempo. Los hijos de Dios ya no seguimos a Cristo, tenemos a Cristo y somos la casa de Cristo, el templo de Cristo, el tabernáculo de Cristo, el trono de Cristo en la tierra, y Él se expresa a través de mi vida. Atienda a alguien allá afuera, por favor, a las personas. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Cuántos quieren ser cristianos? Tenemos que entender de una manera clara este principio. Tenemos que entender de una manera clara estos principios de reino que nos permitan entender la vida que tiene que vivirse como un hijo de Dios. Yo no fui diseñado por Dios para vivir la calidad de vida cristiana. Yo fui diseñado por el Padre para vivir la calidad de vida de hijo de Dios. Yo lo decía el otro día. ¿Sabe cuál es el gran problema de la iglesia de hoy en día? La falta de discernimiento por no tener la vida del Padre viviendo dentro de ellos. Porque si llega
un satánico, un brujo, y se siente en medio de nosotros, todos le dicen: bienvenido, hermano, estás en tu casa. Pero ¿qué no la Biblia dice? Probad a los espíritus primeramente, porque no todos los espíritus provienen de Dios. Porque un satánico se congrega en un templo cristiano, ¿ya es un hijo de Dios? Si un satánico, un brujo, un hechicero se congrega en un templo evangélico, en una iglesia evangélica, en una iglesia presbiteriana, adventista, metodista, ¿por eso ya es un hijo de Dios? Para poder ser un cristiano necesito congregarme en una congregación evangélica. Para poder ser un hijo de Dios necesito recibir la vida de Dios dentro de mí. Yo no puedo ser un hijo de Dios si la vida de Dios no vive dentro de mí. A todos los que lo recibieron dentro de ellos y creyeron en su nombre, a esos les dio la potestad de ser hechos hijos. Ellos no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. Ellos son engendrados de la vida de Dios para ser hijos. Entonces entienda por favor lo que estoy predicando. El propósito de Dios para mi vida no es que yo viva una vida cristiana. El propósito de Dios para mi vida es que yo viva una vida de hijo. Porque hoy en día cristianismo se ha sumergido en apostasía y es parte del sistema babilónico religioso. A todos los que le recibieron, regrésese al 12, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Para qué fuiste diseñado? ¿Para ser cristiano? ¿Para ser evangélico? ¿Para ser bautista? ¿Para ser presbiteriano? ¿O para ser hijo de Dios? Para ser hijo de Dios. ¿Me está entendiendo? Ahora quiero que entienda algo. Alguien que sigue a Cristo es porque Cristo está fuera de él. Pero yo como hijo de Dios tengo la vida de Cristo dentro de mí y Cristo va conmigo a todos lados a donde yo voy. Por eso un principio dentro del reino es que yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia. En el número 1, por favor. Yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia. Yo no voy al templo, yo soy el templo de Dios. Yo no vengo a la congregación. Bueno, no son las pilas, es tu cargador. Bueno. Y las pilas son nuevas. Amén. Entonces, yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia. Yo no voy al templo, yo soy el templo. Yo no vengo a la congregación a buscar la presencia de Dios, yo vengo a la congregación a traer la presencia de Dios que vive dentro de mí. Si Dios vive dentro de mí porque soy su hijo, cada que yo voy a un lugar, yo llevo la presencia de Dios a ese lugar. Jesús, a donde se presentaba, llevaba la presencia de Dios dentro de él. La gente que tenía un encuentro con Jesús tenía un encuentro con Dios el Padre, que vivía dentro de Jesús. Tenía un encuentro con Cristo, con el Espíritu Santo, que vivía dentro de Jesús. Cuando Cristo dio a la iglesia la vida del Padre, yo me acuerdo que ahí en el templo del Hermoso estaba un cojo de nacimiento que llevaban a pedir limosna, y Pedro lo tomó de la mano y le dijo: no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy, y en el nombre de Cristo Jesús levántate y camina, y el templo fue sanado. ¿Por qué? Porque ese cojo estaba esperando que algún día pudiera entrar a la presencia de Dios que estaba dentro del templo, pero no lo dejaban entrar porque era un defectuoso, y conforme a la ley, un defectuoso no podía entrar a buscar la presencia de Dios que vivía en el arca del pacto, en el lugar santísimo. Pero Pedro le enseñó un principio. Pedro le enseñó: el templo dejó de ser el arca de madera y el templo ahora soy yo. Amén. La gloria dejó de manifestarse en el arca de madera en medio de los querubines, y ahora el arca soy yo, porque la presencia vive en mí. ¿Sabe qué difícil es entender esto para los judíos que siguen adorando una caja cubierta de oro cuando la presencia ya no está ahí? La presencia vino a vivir dentro de los hijos. Amén.
Ellos siguen buscando el arca de la alianza, el arca del pacto, para encontrar la presencia de Dios, porque no han entendido que la presencia de Dios actualmente vive dentro de mí. Si yo soy hijo de Dios, la vida de Dios vive dentro de mí. Yo no puedo ser hijo de Dios si la vida de Dios no vive dentro de mí. Amén. Entonces, Cristo vive dentro de mí. Yo camino con Él, yo vivo con Él. A todos lados a donde voy, Él va conmigo porque lo llevo dentro de mí. Y cuando quiero dar testimonio de que Cristo resucitó de los muertos, no llevo a las personas a la tumba vacía de Jerusalén, sino que les muestro a través de mis acciones, a través de mis actitudes, a través de mi manera de vivir, que Cristo resucitó de los muertos porque Él vive dentro de mí y se expresa a través de mí como testimonio al mundo entero a través de mi vida. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, la iglesia que Cristo estableció en la tierra tiene la vida de Dios viviendo dentro de ellos. Solamente puedo ser la iglesia cuando la vida de Dios vive dentro. A todos los que lo recibieron dentro de ellos y creen en su nombre, a todos esos que Dios, la vida de Dios entró a vivir en ellos, a todos ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ellos no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. Ellos son engendrados de Dios para ser llamados hijos de Dios. Amén. ¿Me estoy explicando? ¿Un cristiano es un hijo de Dios? No necesariamente. ¿Un hijo de Dios es cristiano? Ni por equivocación. Ahora, yo sé lo que usted está pensando. Es que si es cristiano es porque Cristo vive dentro de él. Ah, pero también vive el Padre y no por eso soy Jehová. Dentro de mí vive Dios, ¿sí o no? Primera carta a los Corintios 3:16 dice que Dios vive dentro de mí, yo soy el templo de Dios, ¿sí o no? ¿No sabéis que sois templos de quién? De Dios. ¿Somos templos de quién? De Dios. Templos de Dios. Primera carta a los Corintios 6:17. Perdón, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién? O sea, Dios vive dentro de mí, el Espíritu vive dentro de mí y Cristo vive dentro de mí. La gente dice, eres cristiano porque sigues a Cristo, pero también el Espíritu Santo está dentro de mí y también la vida de Dios el Padre está dentro de mí. Entonces, si soy cristiano porque Cristo vive en mí, entonces también tengo que ser algo más porque también el Espíritu y el Padre vive dentro de mí. Entonces, yo no soy cristiano, soy un hijo de Dios. ¿Qué soy? Porque los católicos son cristianos, pero no son hijos de Dios. Y los evangélicos son cristianos, pero no todos son hijos de Dios. Y hay muchas denominaciones cristianas que tienen a mucha gente que no es hija de Dios. La iglesia, repita, la iglesia es el regreso de la vida de Dios el Padre a la tierra a través de sus hijos. ¿Me entendió? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el regreso de la vida de Dios a la tierra a través de sus hijos. La iglesia es la vida de Dios el Padre expresándose y manifestándose en la tierra a través de mi vida como su hijo. Felipe le dijo un día al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le respondió, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y me dices, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? La iglesia es el regreso de la vida de Dios el Padre a la tierra a través de sus hijos, porque cuando el Padre que vive dentro de sus hijos se expresa y se manifiesta a través de las acciones de sus hijos, el mundo entero es testigo
de que el Padre ha regresado a la tierra viviendo dentro de los hijos. Amén. Cada vez que yo veo a un hijo de Dios, yo estoy viendo manifestarse y expresarse a Dios en la tierra a través de la vida de ese hijo. Cada vez que yo veo a un cristiano evangélico, yo veo muchas cosas raras, pero yo no veo la vida de un hijo de Dios vivida en la voluntad del Padre. Cuando usted ve a un hijo de Dios, usted está viendo a un hombre completamente obediente a la voluntad de Dios el Padre. Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios, y Él fue un hombre completamente obediente a la voluntad de Dios el Padre hasta la muerte. ¿Cuál es la característica de la vida de un hijo de Dios? Que Él va a ser completamente obediente al Padre hasta la muerte. ¿Cuál es la característica de un cristiano evangélico? Que Él va a ser completamente desobediente a la voluntad del Padre siempre. ¿Sabe cómo le llaman hoy en día a los hijos de Dios? Fanáticos. Lo que pasa es que eres un fanático. Tu problema es que eres fanático. Eres un religioso fanático. No, lo que pasa es que quiero hacer la voluntad de Dios. Porque como Dios vive dentro de mí, Dios produce dentro de mí obediencia. Como Dios vive dentro de mí, Dios gobierna mi vida, produce obediencia y me hace ser obediente a la voluntad de Dios. ¿Qué acaso no dice, Padre, que venga tu reino para que se haga como en los cielos, así también en la tierra? ¿Cuál era el propósito de que la vida del Padre viniera a vivir nuevamente en el hombre? Que el hombre dejara de ser desobediente y rebelde a la voluntad de Dios para vivir de manera obediente a la voluntad de Dios en la tierra. Entonces, cuando yo estoy viendo a un hijo de Dios, yo estoy viendo a alguien que es completamente obediente a la voluntad de Dios el Padre. Cuando yo tengo a un hijo de Dios enfrente de mí, yo tengo a una persona que la vida de Dios dentro de él está produciendo tal obediencia que ese hombre está dispuesto aún a dar su vida por amor al Padre. Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la doy por mí mismo. Jesús dijo, nadie me la quita, yo la quiero entregar, porque yo nací para hacer la voluntad del que me envió. Yo nací para hacer la voluntad de mi Padre. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Y si para hacer la voluntad de mi Padre tengo que morir, yo entrego mi vida de manera voluntaria para cumplir el propósito de Dios. ¿Puedes decir amén? Entonces, nosotros tenemos que entender que la calidad de vida que Dios está pidiendo de mí es la calidad de vida de un hijo. Y que la única manera de poder vivir la calidad de vida dentro de mí es que dentro de mí viva Dios el Padre, que dentro de mí viva Cristo el Verbo y que dentro de mí viva el Espíritu Santo. Cuando Dios el Padre, Cristo el Verbo y el Espíritu Santo viven dentro de mí, yo puedo llevar a cabo la voluntad de mi Padre. Un día alguien me preguntó, ¿qué fue lo que tuviste que hacer para organizar tu vida de tal manera que pudieras cumplir el propósito de Dios en las naciones de la tierra? ¿Sabe qué fue lo que yo le respondí? Tuve que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, para ser engendrado de Dios y ser hijo de Dios. Porque mientras tú no vives la calidad de vida de hijo, tú no eres aprobado por el Padre. Y mientras tú no eres aprobado por el Padre no te abre ninguna puerta. Te las abres tú solito. Hay gente que solito va, toca las puertas y las abre, pero no te las abre el Padre. ¿Me estoy explicando? Entonces, yo no voy a la iglesia porque yo soy la iglesia. Yo no voy al templo porque yo soy el templo. Yo no busco la presencia de Dios en un edificio, porque la presencia de Dios vive dentro de mí. ¿Sabes qué es lo que hace la religión? La religión te pide dinero, la religión te pide ofrendas, la religión te pide semillas, la religión te pide siembras, la religión te pide que pases al altar a depositar dinero para edificar edificios a los que ellos llaman iglesias.
Pero en el reino de Dios, lo que te pedimos para edificar a la iglesia es tu arrepentimiento. En el reino de Dios no edificamos a la iglesia con dinero. En el reino de Dios edificamos a la iglesia con tu arrepentimiento, cambiando tu mentalidad del viejo hombre para darte la mentalidad de Cristo, un nuevo hombre con la vida del Padre. Amén. Te voy a explicar por qué. Porque la iglesia no es algo, la iglesia es alguien. La iglesia no es una cosa, la iglesia es una persona. La iglesia no es un edificio, la iglesia es una vida. La iglesia es la vida de Dios viviendo dentro del hombre y expresándose y manifestándose a través de una nueva vida en ese hombre. Yo veo la iglesia cuando un hombre murió a lo que era para resucitar y vivir en un nuevo hombre con todo nuevo. Cuando yo veo a la iglesia, yo estoy viendo nuevas actitudes en ti, nuevos pensamientos en ti, nuevas conductas en ti, nuevos hábitos en ti, nueva forma de pensar en ti, nueva forma de conducirte de parte tuya, nueva forma de vivir. Porque la Biblia dice que de tal manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas y todas son hechas. Todas son hechas. Todas son hechas. Usted quiere ser del reino con su manera de pensar religiosa. No se puede. Si dice la Biblia que si usted echa vino nuevo en odre viejo, el odre se rompe y el vino se desperdicia. ¿Sabe cuál es el máximo problema que tenemos en la iglesia? Que queremos establecer reino con patrones de pensamiento religioso evangélico. ¿Sabe cuál es el mayor problema que tenemos en la iglesia? Patrones de pensamiento cristiano evangélico, queriéndolos traer a la iglesia del Señor, en donde es gobernada por la vida del Padre. Cuando nosotros no permitimos que la iglesia sea gobernada por Dios y la queremos gobernar a través de paradigmas religiosos que nos enseñó la religión cristiana, ahí la tuerca tuerce el rabo. Porque ya no lo queremos hacer a la manera revelada por Dios en su palabra, ya lo queremos hacer a la manera en la que la religión me lo reveló, aunque estuvieran equivocados. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que la palabra no le está gustando, pero nunca la palabra es para que le guste, la palabra es para que lo confronte y lo alinee. Jesús nunca predicó para agradar a nadie, Él predicó para confrontar los paradigmas religiosos y para alinear a la voluntad del Padre revelada en la palabra. La iglesia, escuche lo que le voy a decir, no es una organización, ni una alianza, ni una federación religiosa que dependa del talento, de la habilidad, de la inteligencia o del carisma de los hombres. La iglesia es un organismo vivo que depende de la vida de Dios. No le oigo. ¿Sabe que las organizaciones religiosas son gobernadas por el carisma de los apóstoles? Son gobernadas por el talento de los presidentes de la organización. Pero la iglesia no es un organismo, no es una organización. La iglesia es un organismo vivo que gobierna la vida de Dios el Padre para que haga la voluntad de Dios. Porque la iglesia es el regreso de la vida de Dios el Padre a los hombres para que ellos dejen de estar muertos en sus pecados y vuelvan a ser hijos de Dios nuevamente. El propósito de que Dios venga a vivir en ti no es que seas cristiano evangélico. El propósito de que la vida de Dios venga a vivir en ti es que dejes de estar muerto en tu pecado y vuelvas a ser un hijo de Dios. ¿Quién te dijo que tú buscas la iglesia para cambiarte de religión? Es que yo era católico y ahora soy evangélico. Es que yo era evangélico y ahora soy bautista. Es que tampoco me gustaron los bautistas, ahora me fui con los pentecostales. Es que los pentecostales tampoco me gustan, ahora me fui con los testigos. Y andan como chapulines brincando de una a otra religión porque no han entendido un principio. La iglesia
tiene el propósito de impartir en tu espíritu la vida de Dios para que dejes de estar muerto. Yo no busco una iglesia para cambiarme de religión. Yo busco la iglesia para dejar de estar muerto en mis pecados y para poder ser engendrado por la vida de Dios, una nueva criatura en Cristo. ¿Pueden decir amén? Aleluya. La iglesia expresa y manifiesta a través de su vida la vida del Padre que vive dentro de ella. La iglesia da a conocer al Padre que vive dentro de ella al mundo entero como testimonio a través de su vida. Ponme atención a lo que te voy a decir. Todo lo que no expresa al Padre a través de su vida no es hijo. Todo lo que no expresa la vida del Padre que vive dentro de la iglesia no es hijo y no es la iglesia. Y todo lo que no es la iglesia es un sistema religioso. No importa que sea cristiano, que sea evangélico, que sea pentecostal, que sea bautista, que sea católico, que sea mormón, que sea luz del mundo. No importa cómo se llame. Si el mundo no está viendo a través de tu vida la manifestación de la vida de Dios el Padre, usted solamente es un sistema religioso. Amén. 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 Por eso yo he predicado y enseñado a todos los países a donde voy que usted puede ser un cristiano evangélico religioso sin ser un hijo de Dios. Porque para ser un cristiano usted necesita estar con los cristianos, pero para ser un hijo de Dios usted necesita recibir la vida del Padre de usted. Y lo he dicho 1000 veces. ¿Por qué es que en las iglesias evangélicas, en las iglesias religiosas, como se llamen, está el hermano Pepito de 50 años que tiene un carácter tan feo, una manera de ser tan fea, sus hábitos son tan feos, tal parece que él llegó y lejos de que fuera transformado, se hizo peor? El hermano Juanito tiene 30 años en la iglesia, es el diácono, es el anciano, es el pastor, y mira, creo que su carácter está peor que cuando él llegó hace 30 años a la iglesia. ¿Por qué? Porque el hermano Juanito solamente se hizo de una religión, pero nunca recibió dentro de él la vida del Padre. Y como nunca recibió la vida del Padre, el Padre nunca transformó la vida de ese hombre para que ese hombre expresara la vida de Dios dentro de él. Ay, qué difícil, qué complicado. ¿Puedes decir amén? Entonces yo tengo que decirle algo. Cristo viviendo dentro del cuerpo produce a la iglesia. Pero si Cristo no vive dentro del cuerpo, no hay iglesia. Todos aquellos que están siguiendo a Cristo tienen a Cristo fuera de ellos. Y eso no es la iglesia. La iglesia no es un conjunto de personas corriendo atrás de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo que expresa y manifiesta la vida de Cristo que vive dentro de él en todas partes. Amén. Cuando el cuerpo está lleno de la Biblia, de información de la Biblia, cuando el cuerpo está lleno de religión, no es la iglesia. Solamente cuando el cuerpo está lleno de la vida de Cristo, se es la iglesia. Cuando no hay Cristo en el cuerpo, no hay iglesia, solamente hay religión. Yo puedo ver a la iglesia y puedo reconocer a la iglesia cuando Cristo se expresa y se manifiesta a través del cuerpo de Cristo. El reino de Dios es cuanto Cristo hay dentro de mí. El reino de Dios es cuanto Cristo se ha impartido en mi espíritu, en mi interior dentro de mí. El reino de Dios es cuanto Cristo yo he ganado y se ha añadido a mí. El reino de Dios es cuánta vida de Cristo hay dentro de mí en lugar de vida mía. La iglesia es Cristo viviendo dentro de mi cuerpo. Y si Cristo no vive dentro de mi cuerpo,
Si yo solamente estoy siguiendo a Cristo, pero Él no vive dentro de mí, yo no soy la iglesia. Sin Cristo solamente hay religión, pero no iglesia. No existe tal cosa como la iglesia si Cristo no vive dentro de ti. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Y cuando Cristo vive dentro de mí, Cristo produce obediencia. Vuelve a ver a la persona que tienes a tu lado y dile: estás en un proceso, bueno, de transformación, de cristiano evangélico a hijo de Dios. Dile: ya sé que vas a decir que no. Dile: ya sé que vas a decir que no, pero ve tus acciones. Voltea a ver a tu casa, voltea a ver a tus hijos, voltea a ver a tu esposo y a tu esposa y dime si eso es reino. Una palabra es esta, ¿quién la puede oír? Yo sé lo que usted va a decir: ya queremos ver tu vida. Soy una carta abierta. O si quiere ver mi vida, ahí está mi vida. Yo nunca escondo nada. Lo que yo escondía, lo escondía cuando era religioso. Hoy que soy el reino, no tengo nada que esconder. Mi vida es una carta escrita no con tinta, sino con el Espíritu Santo, donde todos pueden leer a Cristo. Yo se lo he dicho 1000 veces y se lo vuelvo a repetir porque tenemos gente nueva. Yo era pastor cristiano evangélico y era un hijo del diablo como pastor evangélico. ¿Oyó lo que dije? Era un pastor cristiano evangélico y era un hijo del diablo que no había nacido de nuevo. Me pasó lo mismo que a Judas. Judas era un hijo del diablo que se perdió porque nunca recibió la vida de Dios. Porque cuando Cristo resucitó de los muertos y sopló la vida de Dios, Judas ya se había matado y él nunca recibió esa vida. Pero era apóstol. ¿Cómo un apóstol hijo del diablo? Juan 6:60. Juan 6:60. Miren lo que dice la Biblia de Judas, el apóstol. Perdón, es Juan 6:70. Miren lo que dice la Biblia de Judas, el apóstol. Judas Iscariote era apóstol, ¿sí o no? Y miren lo que dice la Biblia. Jesús le respondió: no los he escogido yo a ustedes los 12, y uno de ustedes, hablando de Judas, ¿es qué? ¿Qué era? Yo era un pastor diablo cuando era cristiano evangélico. No había nacido de nuevo. Así como Judas era un apóstol diablo que no había nacido de nuevo. Y Judas nunca nació de nuevo y se perdió. Dios me dio la oportunidad de nacer de nuevo para salvarme y para estar en el reino. Amén. Tiene que entender bien lo que yo estoy predicando. Porque lo más importante en la vida de la iglesia es que Dios viva dentro y que Él gobierne tu vida para que tú seas obediente. Amén. Amén. Entonces, hace 15 días que yo compartí la palabra, porque hace 8 días predicó mi esposa. Yo le hablé del hijo mayor y el hijo menor, ¿se acuerdan? El hijo menor tenía la mentalidad donde en el mundo, andaba gastándose la herencia en el mundo. Y el hijo mayor estaba en la casa, pero tenía la mentalidad religiosa de un esclavo trabajador para el padre. Y ninguno de los dos, aunque eran hijos, vivía como hijo. Eran hijos con una mentalidad errada, equivocada, ¿sí o no? Por eso usted tiene que entender hoy este principio que yo le voy a decir. Dios no te llama para que tú hagas algo para Él. La religión tiene una mentalidad de que yo quiero hacer algo para Dios. ¿Cómo vas a hacer algo para Dios si nunca fuiste bueno en tu vida? Entienda esto. La mentalidad religiosa es: yo me voy a convertir a Dios para hacer algo para Dios, para servirle a Dios, para trabajar para Dios, para obrar para Dios. La mentalidad religiosa que nos inculcó la religión fue: trabaja para Dios, sirve para Dios, obra para Dios, haz el bien para Dios. Esa es una mentalidad religiosa, pero esa no es la mentalidad de Dios. ¿Recuerda a Marta?
Marta vio que Jesús llegó a la casa y dice: ay, ahora es cuando me debo de lucir. Y empezó a hacer los frijoles charros, se puso el pozole, empezó a hacer las gorditas y empezó a matar el puerco para hacer las carnitas. Y Marta estaba trabaje y trabaje. Y María, cuando vio al maestro, ¿qué hizo? Corrió a sus pies. Entonces, después de 4 horas de ardua labor, Marta ya está sudando la gota a gota y dice: y nadie me ayuda. Y voltea y ve a María a los pies y dice: maestro, mira, yo estoy aquí, trabaje y trabaje como burra religiosa, y María está ahí sin hacer nada. ¿No te da pendiente? ¿No sientes feo de eso? ¿Qué le dijo el maestro? Ay, Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantos. La religión te enseñó a trabajar. Trabajo. Pero la religión no te enseñó que trabajo sin mi presencia no sirve de nada. Amén. Lo primero que tienes que hacer antes de querer trabajar, de querer servir y de querer orar para Dios, es encontrar su presencia, tener su vida, relacionarte con su vida y tener su vida en ti. Porque todo lo que tú hagas sin la vida de Dios no le beneficia a Dios. ¿Te beneficia? Por eso hoy ves a tantos apóstoles tan ricos. Por eso hoy ves a tantos apóstoles millonarios. Porque todo lo que hacen no beneficia al reino, se beneficia a ellos. Construyendo sus mega edificios, ¿no? Habrá quien le tienes envidia porque tú no. Porque la iglesia no es un edificio, la iglesia es Cristo viviendo dentro del hombre. Para mí una iglesia no es un edificio, para mí la iglesia es impartir en ti la vida de Cristo, la vida de Dios, para que tu vida sea nueva. Tú puedes estar reunido en un edificio con pantallas, con humo, con cantantes famosos, y que tu vida siga siendo la misma de Dios de siempre. Pero cuando tú encuentras a la verdadera iglesia, tu vida cambia, porque cambia y es nueva. Tú sabes que llegaste a la iglesia de Cristo no porque encontraste un centro de espectáculos lujoso. Tú sabes que llegaste y encontraste a la iglesia de Cristo porque Cristo está haciendo tu vida nueva a través de la palabra revelada que te están impartiendo en este lugar. Denle un aplauso al Señor. Entonces, Marta estaba trabajando porque la mentalidad religiosa es: qué bueno que ya llegaste, ahora le vas a tener que servir a Dios. La mentalidad religiosa es: sírvele a Dios. Pero la mentalidad de reino es: no puedes servir si primero no buscas intimidad con mi presencia. No puedes servir si primero no encuentras mi presencia manifiesta en tu vida. Marta, afanada estás con tanto trabajo religioso. Pero una cosa era necesaria y María ha escogido la mejor parte: mi presencia. Porque todo lo que se hace con mi presencia es aprobado por mí, pero todo lo que se hace sin mi presencia es desaprobado por mí. Todo lo que tú haces en la iglesia, teniendo la vida de Dios dentro de ti, Dios lo aprueba. Todo lo que tú haces para la iglesia sin tener la vida de Dios dentro de ti, todo Dios lo desaprueba. ¿Entendió? Todo lo que es producido por la vida de Dios dentro de mí es aprobado por el Padre. Pero todo lo que es producido por mí sin la vida de Dios a través de mi naturaleza humana, Dios lo desaprueba. Por eso cuando Adán abrió los ojos y se vio desnudo, él perdió la vida de Dios porque quedó muerto. Y lo primero que hizo fue correr al árbol de la higuera a coser hojas de higuera para hacerse un delantal. Se presenta con Dios y le dice: mira, papá, quedé desnudo, pero ya solucioné el problema, ya me cubrí. Y Dios le dice: no me sirve tu vestidura porque es el resultado de tu esfuerzo como hombre sin mi vida dentro de mí. Dios lo lleva, mata a un animal, cubre la desnudez de Adán con la piel del animal y le dice: ahora eres justificado por mi vida nuevamente. Esa piel representaba a Cristo como el Cordero que nos iba a vestir con la justicia y la gloria de Dios. Amén. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, póngame atención en lo que voy a decir. Dios no te llama para que hagas algo para Él. Repite conmigo: Dios no quiere mi trabajo, no quiere mi servicio, no quiere mis obras. Dios quiere mi vida para vivir dentro de mí. Repítelo: Dios quiere mi vida para vivir dentro de mí.
La religión sueña con el servicio. Los hijos de Dios soñamos con que Dios viva dentro de nosotros. Dios no quiere tu trabajo, Dios no quiere tu servicio, Dios no quiere tus obras, Dios quiere tu vida para que Él pueda vivir dentro de ti. A la religión le enseña a los hombres a servir, la religión le enseña a los hombres a trabajar, a obrar para Dios. Pero Dios desaprueba todo lo que hace la religión, porque todo lo que la religión hace, lo hace sin la vida de Dios viviendo dentro de ellos. Por lo tanto, todo lo que la religión hace no es producido por Dios que vive dentro de ellos, es producido por su fuerza humana, por sus esfuerzos naturales, en el hombre viejo, en el hombre caído. Eso Dios no lo aprueba. Fíjate lo que te voy a decir. A verme por favor ahí a Mateo 4, ¿dónde es donde bautiza Juan a Jesús? A ver, Mateo 4 por ahí Mateo 3, ahí donde lo bautiza, no me acuerdo qué versículo es, no lo tengo aquí, no lo estaba usando. Ahí está, miren, y Jesús después de que fue bautizado, escuchen lo que le voy a decir, subió luego del agua, los cielos fueron abiertos, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Sígale. Repita, y hubo una voz de los cielos que decía, ¿cómo decía? Otra vez. Otra vez. Más fuerte. Otra vez. Deténgase ahí. Este es mi hijo, ¿qué? Amado. Pero si Jesús todavía no ha hecho un milagro, todavía no sana a ningún enfermo, aún no manifiesta ninguna señal, aún no sana al leproso, ni le da vista al ciego, ni levanta al paralítico, ni resucita a Lázaro de los muertos, aún no convierte el agua en vino, aún no multiplica los panes y los peces, aún no camina sobre el agua. Pero Dios dijo, este es mi hijo, amado. Mi hijo, amado. ¿A quién ama Dios? Al hijo que tiene su vida. Ay, Señor Jesús, si la religión entendiera esto, Dios no ama a los que trabajan para Él, Dios no ama a los que le sirven, Dios no ama a los que se la pasan obrando para Dios. Dios ama a los que tienen su vida viviendo dentro de Él. Cada vez que un hombre tiene la vida de Dios viviendo dentro de él, tú escuchas desde la nube, este es mi hijo amado. Este es mi hijo. Pero Señor, si todavía no hace ni un milagro, cabezón religioso, sácate de aquí. Señor, ni un milagro ha hecho. Es que yo no lo amo porque hace milagros, ni lo amo porque sirve, ni lo amo porque trabaja, ni lo amo porque obra para mí. Lo amo porque es hijo. ¿Qué tiene que hacer tu hijo para que tú lo ames? Si tu hijo es drogadicto, ¿lo dejas de amar? ¿O lo sigues amando igual? ¿Por qué lo sigues amando igual si es drogadicto? Porque no lo amas por lo que hace, lo amas por lo que él es, aunque lo reprendes por lo que hace. Por eso Dios dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios al que ama, Dios al que toma por hijo, lo disciplina y lo azota. ¿Por qué te ama Dios? ¿Porque trabajas para Él o porque eres un hijo? ¿Por qué te ama Dios? ¿Porque sirves para Él o porque Él vive dentro de ti y eres un hijo? Jesús no había hecho nada. Nada. Y dice Dios, este es mi hijo amado, mi hijo al que amo. ¿Por qué lo amas? Porque tiene mi vida dentro de él, porque fue engendrado por mí, porque yo vivo dentro de él, porque todos los que lo ven a él están viendo al Padre, porque el Padre y él somos uno, porque yo estoy en él y él está en mí, y él me da a conocer en la tierra a través de su vida. Todos los que ven a Jesús me están viendo porque Él me expresa a través de su manera de vivir. Ay, si así fueran los evangélicos, tendríamos un mundo diferente.
pero solamente quieren servir como Marta. Solamente quieren servir. Y todo lo que hacen, lo hacen sin la vida de Dios. Y cuando la gente no ve la vida de Dios reflejada en la religión, dice: yo me voy de este lugar. Lo que me dijeron de Dios es mentira. Lo que me hablaron del Evangelio es mentira. Son una bola de fariseos hipócritas. ¡Eh! Espérate. Eso no es el reino de Dios. Tú estás juzgando a la religión como si fuera la iglesia de Cristo. Te lo voy a dejar claro. Eva no fue la iglesia que Dios diseñó. Adán varona fue la iglesia que Dios diseñó. Eva es la iglesia que fue engañada por el diablo para engendrar pecadores muertos en la vida de Dios. Amén. 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 Dios no creó a Eva. ¿Ustedes no? ¿Son nuevos ustedes? Déjenme explicarle, porque si no, no va a entender esto. Génesis 5:2. Génesis 5:2. Varón y hembra los creó y llamó el nombre de ellos. ¿El nombre de ellos quién? ¿El hombre? Y la mujer. ¿Cómo se llamaba el hombre y la mujer cuando Dios los creó? Adán, repita, Adán. ¿Y a quién engañó la serpiente? A la mujer. ¿Sí o no? Ahora, cuando la serpiente engaña a la mujer, miren lo que dice Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer. ¿Quién le puso Eva a la mujer? ¿Dios o Adán? ¿Cuándo le puso ese nombre? Cuando había caído. Entonces, Eva es el nombre de la iglesia que el diablo engaña para sacar la vida de Dios de ella y convertirla en un sistema religioso muerto. Esa mujer ya no engendra hijos de Dios con la vida de Dios. Esa mujer engendra hijos del diablo con la vida del diablo. Amén. Amén. No me digan amén, entiéndalo. Amén. Entonces, quiero que pueda entender esto. Dios no quiere que trabajes. Dios quiere tú. Dios no amaba a Jesús por lo que hacía. Dios amaba a Jesús por lo que era. Jesús no había hecho absolutamente nada. Ni un milagro, ni una sanidad, ni una señal, ni una maravilla, ni un solo prodigio cuando la voz del cielo dijo: este es mi hijo. Cuéntame a la persona que tienes a tu lado y dile: Dios ama a sus hijos que tienen su vida viviendo dentro de ellos. ¿A quién ama Dios? ¿A los cristianos evangélicos o a los hijos? Mi Dios. Amén. De nada sirve que tú hagas para Dios cosas, que sirvas, que trabajes, que hagas muchas cosas para Dios, si la vida de Dios no vive dentro de ti. Porque lo único que Dios aprueba, repite, aprueba, es lo que se hace teniendo la vida de Dios viviendo dentro del hombre. Todo lo que el hombre hace sin tener la vida de Dios viviendo dentro de él, proviene de un hombre muerto. Y por lo tanto, todo lo que ese hombre muerto hace, produce muerte. Pero todo lo que hace un hijo de Dios con la vida de Dios viviendo dentro de él, proviene de la vida y produce vida en aquello en lo que vierte esa vida. ¿Amén? ¿Amén o no amén? ¿Cómo dijo la voz? Este es mi hijo amado. Mateo 4, ¿qué era? 4, 9, Mateo 3. Mateo 3, 17. Este es mi hijo amado en quien tengo que, repita, complacencia. No solamente la voz dijo es mi hijo amado, también dijo en quien tengo complacencia. Y la palabra complacencia en griego es eudoqueo, que significa aprobado. Este es mi hijo al que amo y al que he aprobado. Solamente Dios aprueba a aquellos que tienen su vida viviendo dentro de ellos. Porque los que tienen la vida de Dios viviendo dentro de ellos, todo lo que ellos hacen es el resultado de lo que produce la vida de Dios dentro de ellos.
Pero todos los que no tienen la vida de Dios dentro de ellos, Dios no lo aprueba, porque todo lo que hacen, lo hacen en el esfuerzo humano y natural de ellos, sin la vida de Dios. ¿Por qué dice Dios al que yo he aprobado? De aquí en adelante, todo lo que Jesús haga, los milagros que Él haga, las señales que Él haga, las maravillas que Él haga, todo lo que Él haga va a ser aprobado por mí, porque todo lo que Él haga es el resultado de mi vida viviendo dentro. Los chilaquiles que estaba haciendo Marta eran el resultado de la vida de Dios en ella, o de su esfuerzo personal queriendo que le aplaudieran. Marta quería ganar el reconocimiento a la mujer del año, quería que Jesús dijera: miren a Marta, ay, qué chilaquiles tan sabrosos de esta mujer. Marta quería reconocimiento, pero era una mujer muerta sin la vida. Amén. ¿Me estoy explicando? Puede servir, trabajar para Dios en la religión y estar muerto sin la vida. ¿Qué fue lo primero que Dios le dio a Adán en el huerto del Edén? Unción, poder, milagros, sanidades, señales, o su vida. ¿Qué fue lo primero que Dios sopló? Recibe mi unción. Recibe mi poder. ¿Sí o no? ¿Qué fue lo primero que Dios sopló en Adán? Lo primero que Adán recibió fue, porque si Adán no recibe la vida de Dios, él hubiera sido un ser muerto. Entonces tiene que entender algo. Usted necesita recibir la vida de Dios, porque en tanto no reciba la vida de Dios, aunque sea cristiano evangélico, usted está muerto. ¿Sabe cuántos cristianos evangélicos muertos hay que no han recibido la vida porque nadie les ha dicho que no se sigue a Jesús ni a Cristo, sino que se le recibe dentro de ti para que estés vivo? Dios le dijo a Adán: si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Adán murió, pero no cayó muerto, pero él ya estaba muerto. ¿Por qué? Porque para Dios estar muerto es que la vida de Dios no viva dentro del hombre. ¿Qué pasa cuando sacas un pez del mar? ¿No se muere? Cuando sacas una planta de la tierra, ¿no se muere? ¿De dónde creó Dios a los peces? ¿No del mar? ¿De dónde creó Dios a las plantas? ¿No de la tierra? Si tú desconectas algo de la fuente que fue creada, ¿qué le pasa? Si tú desconectas al hombre de Dios que fue creado, ¿qué le pasa? Todo hombre sin la vida de Dios está, no importa si es pentecostal, bautista, presbiteriano, metodista, adventista, luz del mundo, católico, evangélico, protestante, aleluya, no importa. Todo ser humano que está desconectado de la vida de Dios está, aunque tenga religión. Amén. Por eso cuando tú haces una liberación, yo no sé si usted ha visto cuando se hace una liberación, uy, huele mal. ¿Por qué huele mal? Porque está muerto. ¿Usted sabe que huele un muerto? No me diga que a muerte. Huele feo, huele peor eso. Amén. Entonces, tú puedes servir, trabajar, obrar para Dios en un sistema religioso, pero estar muerto sin haber recibido su vida. Por eso lo primero que Dios le dio a Adán en el huerto del Edén no fue unción, poder, milagros, sanidades, señales, sino su vida. Porque el hombre puede tener poder, unción, milagros, sanidades, señales, pero estar muerto sin la vida de Dios. Mira qué dice Mateo 7:21. Déjame decirte algo. ¿Los brujos tienen poder? ¿Y Dios vive dentro de ellos? No. ¿Los satánicos tienen poder? ¿Y Dios vive dentro de ellos? No. Usted puede tener poder, unción, maravillas, milagros, señales. Cuando Moisés fue con Faraón, ¿qué echó a la tierra? ¿Qué echaron los adivinos a la tierra? ¿No echaron sus varas y se convirtieron en culebras? Ese era poder, ¿sí o no? Claro que cuando Moisés echó la suya, era una anaconda más grande y se las comió. Pero ellos tenían poder. Ahora, ¿esos hechiceros, adivinos, agoreros eran hijos de Dios? Vuelta a ver a tu hermano y dile: ¿sabes cuál es tu problema? Que los pentecostales te marean.
Como ves polvo de oro, piedras preciosas, risa santa, vino nuevo, y todo se cae, dices, wow, esto es el poder de Dios. Pero déjame decirte algo, no estoy hablando en contra del Espíritu Santo, porque ya sé, los religiosos van a decir, es blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo creo en el poder del Espíritu Santo, pues Dios a mí mismo me usa. Pero lo que no creo es el hecho de que alguien no tenga el discernimiento de hijo de Dios para entender que se puede tener poder, que se pueden hacer señales sin tener la vida de Dios. Y te lo voy a comprobar. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente el que hace, solamente los que hacen, o sea, los que son obedientes. ¿Quiénes son los que son obedientes? ¿Los que tienen la vida o no? ¿Jesús era obediente? No, la vida de Dios vivía dentro de él. Pues solamente pueden ser obedientes los hijos que tienen la vida, ¿sí o no? Ahora dice lo que dice el que sigue. Muchos, repita, muchos. Muchos. Diga muchos. 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 ¿Cuántos son muchos? Muchos. Muchos. Diga muchos. Muchos. Muchos son muchos, ¿entienden? O sea, no es uno ni dos. ¿Cuántos evangélicos van a ser? ¿Cuántos pentecostales? ¿Cuántos presbiterianos? Le van a decir en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Usted sabe que los católicos exorcizan? Echan fuera demonios a través del exorcismo. Y echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Usted sabe qué nombre utilizan los brujos? Utilizan el nombre de Jesús. Y fíjate lo que les dice el Padre. Fíjate que el Padre, entonces les declararé, yo les declararé. ¿Y tú quién eres? ¿Cómo que no soy el Papa Pío V que hacía exorcismo? No te conozco, man. Señor, si soy Judas, el apóstol Judas Iscariote, caminé con Jesús, hacía milagros, maravillas. No te conozco. Soy el apóstol que... No digo el nombre porque si no, no me vamos. ¿Quién? El apóstol que salía allá en el canal cristiano, que hice la mega iglesia. El pueblo estaba muriendo de hambre, pero yo construí un templo de muchos millones de dólares, que pedía ofrendas en el altar para sanar a los enfermos. No te conozco. Ay, Señor, sanaron millones de personas en mis noches de avivamiento y de gloria. No te conozco, mano. Yo no te conozco. Señor, dice cuántos milagros. No te conozco. Yo solamente conozco a mis hijos amados, que lo que hacen lo hacen producido por mi vida dentro de ellos, y que no están buscando la caja, el dinero, están buscando mi vida. Le digo que los pentecostales manejan a la iglesia. Ay, este hombre hace caer fuego del cielo. Ya me imagino, ¿se imagina Elías cuando hacía caer fuego del cielo, cómo lo idolatraban? ¿Saben por qué Dios escondió el cuerpo de Moisés? Para que no lo pusieran en un altar y lo idolatraran. El hombre estaba a idolatrar al hombre. Por eso ya dejé de orar por sanidad sin gracias. No es cierto, sigo orando y Dios me sigue usando, pero hoy entiendo que el propósito no son los milagros ni las sanidades. ¿Sabe cuánta gente que sanó de cáncer, de sida, que sanó de haberse muerto a través del poder de la unción que Dios manifestó a través de mi vida, hoy no está aquí? Ninguno. ¿Dónde están los que sanaron de sida? Hazle, no sé. ¿Y todos los que sanaron de cáncer, dónde están? ¿Tu hijo no se paró de la silla de ruedas? ¿Dónde está? No sabemos. Se paró de la silla de ruedas, le dieron un balazo en la médula, no podía caminar, Dios lo levantó de la silla, no está. Perdóname que use el ejemplo, pero tú sabes que no estoy mintiendo. ¿Y dónde están? Jesús sanó 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron? Solamente el que quería reino, los otros nomás querían el milagro. Vuelta a ver a la gente, vuelta a ver a tu vecino y dile, anhela la vida. No busques las señales, no busques los milagros,
No busques las maravillas, no busques los prodigios, no busques el polvo de oro, no busques las piedras preciosas, no busques la risa santa, ni busques el vino nuevo, ni busques que todos se caigan como fichas de dominó, perdón. Busca la vida de Dios para que seas hijo, amado y aprobado por Dios el Padre. Dale un aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y es que ¿sabe qué? La religión hace todo igual que lo hace la iglesia. La religión hace las cosas como las hace la iglesia. No Judas hacía todo lo que hace la iglesia. Judas ayunaba, oraba, predicaba, sanaba enfermos, hacía milagros. Judas hacía todo eso. La pregunta es, ¿Judas era la iglesia o era un diablo? ¿Qué decía Juan 6:70? De los 12 que me diste, de los 12 que tenías, solamente me quedan 11, porque ese uno era ¿qué era? No he escogido yo a vosotros los 12 y uno es. ¿Hacía todo lo que hace la iglesia Judas? Sí. ¿Era la iglesia? Voltea a tu vecino y dile, el hecho de que una persona haga las mismas cosas que hace la iglesia no quiere decir que sea la iglesia. Por sus frutos, y los frutos no son los milagros, los frutos no son las sanidades, los frutos no es la unción y el poder. Déjame preguntarte algo, ¿quién tiene más unción, Jesús o yo? ¿Quién tiene más unción, Jesús o yo? ¿Quién tiene más poder, Jesús o yo? Esto no es difícil de entender a la religión, ¿sabes por qué? Porque el mismo Cristo que vivió en Jesús vive ahora en mí. El mismo Cristo que vivía en Jesús vive en mí. El mismo Espíritu Santo que vivía en Jesús vive en mí. El mismo Dios el Padre que vivía en él vive en mí. ¿No Jesús dijo las cosas que yo hago ustedes y aún harán obras? ¿Por qué dijo eso? Porque el mismo Dios que vivía en él ahora vive. Ah, no, pues la religión tiene sus ungidos de Jehová. Caminan hasta de puntitas así, como si estuvieran estreñidos. Nadie los puede tocar. Y quieren la alfombra roja, van a pasar. ¿Cómo le hacen? Aquí tuvimos algunos. Porque no hay discernimiento, porque no hay entendimiento de la palabra, porque no se discierne la palabra de Dios. Si la vida de Dios está en mí, el poder de Dios está en mí. ¿Quién tiene más poder? ¿Lo sale en la tele o tú? ¿Sabes por qué Dios no te está usando en milagros, en sanidades y en maravillas? Porque tú crees que hay ungidos de Jehová que tienen más poder que tú. Porque no te has dado cuenta que el mismo Cristo que vive en ellos vive, que el mismo Espíritu que vive en ellos vive, y que el mismo Dios el Padre que vive en ellos vive. Nada más que ellos ya se dieron cuenta y lo usan. Cuando te des cuenta, Dios te va a usar también. Amén. Amén, amado. Amén, amado. Entonces, Judas hacía todo lo que hace la iglesia, pero cuando Judas llegue, ahí en Mateo 7:21, cuando Judas llegue y le diga, Señor, ya llegué, ¿quién eres? Soy el apóstol Judas Iscariote, sané enfermos, hice milagros, prediqué el evangelio del reino, andaba con Jesús, para que me entiendas, de ese calibre. Dios le va a decir, no te conozco, no te conozco. 22, 23. Dios le va a decir, ¿cómo? Nunca. Señor, por favor, soy Judas, búscame bien en la lista, tengo recomendado de Jesús. Y Dios le va a decir, no te conozco, pero si hice milagros, no te conozco. Hice caer piedras preciosas, no te conozco. Oraba por la gente y no paraba de reír con risa santa, no te conozco. Oraba por la gente y se emborrachaban con vino nuevo, no te conozco. Muchos enfermos de cáncer sanaron, no te conozco.
Yo solamente conozco a mis hijos amados, a quienes aprobé porque tenían mi vida viviendo dentro de ellos, y mi vida los hizo completamente obedientes a mí. Obedientes a mí. Repita, obedientes. Hijos obedientes. Dios está buscando hijos obedientes. Dios no busca milagreros ni sanadores. Dios busca hijos obedientes. Ay, ahora hay gente que busca los milagros como si... Y vaya, yo no tengo nada en contra de los milagros. Dios me usa con milagros. Pero que pongas a los milagros en primer lugar que el reino, eso es de cabezones y chacumoles. ¿Sí me entienden? ¿Sabe que ahora que yo fui a Brasil y ahí va a estar el pastor Guarací? Él iba a dar testimonio de lo que yo estoy hablando. Él está viendo ahora la transmisión en vivo. Él va a decir, si no, hay un apóstol en Brasil, puras sanidades, su nombre es Valdomiro. Ese no predica nada, ese solamente ora por enfermos. ¿Y sabe cuántos millones de personas tiene y cuántos millones de reales tiene? Porque le gustó lo que le dijo Satanás: convierte la piedra en pan y come de ella. Mire lo que le dijo el diablo: haz milagros en la iglesia y luego vive de ellos. Y de eso vive el hombre, de los milagros que él hace en la iglesia. Él tiene un imperio en Brasil, tiene una cadena televisora y tiene mansiones en donde él vive, porque convirtió la piedra en pan para comer de ella. Pero cuando llegue con papá, ya llegué. ¿Quién eres? Soy Valdomiro de Brasil. Eu sou Valdomiro do Brasil, meu pai. Eu cheguei lá na minha casa. Sabe o que ele vai dizer Deus? Eu não conheço você. Eu não conheço você. Sai fora agora de minha vida. Eso le va a decir Dios. No lo conoce. Así, estoy hablando portugués, no crees que estoy de payaso. Porque hasta para eso el Espíritu capacita a la gente que no sabe hablar de otros lenguajes. ¿Está quedando claro lo que estoy diciendo? Porque ya voy a terminar. Me falta una hora. No es cierto. Entonces, necesitamos entender que lo que la iglesia necesita es la vida de Dios. Un hombre lleno del conocimiento de la Biblia puede enseñar a muchos, pero un hombre lleno de la vida de Dios puede salvarnos. El mundo no necesita hombres llenos del conocimiento de la Biblia. El mundo necesita hombres llenos de la vida de Dios. Jesús, llamado el Cristo, no llenó la tierra con religión judía ni religión evangélica cristiana. Jesús el Cristo llenó la tierra con la vida de Dios, con la gloria de Dios, impartiéndola en los hombres. No podemos como iglesia llenar a la gente de conocimiento bíblico. Tenemos que llenar a la gente de la vida de Dios que vive dentro de nosotros. Pero ¿cómo yo voy a llenar a la gente de la vida de Dios si no empiezo por mi casa? ¿Cómo yo voy a poder impartir la vida de Dios en esta mujer si no empiezo con Yair, con Giovanna y con... Eso es algo que no podemos permitirnos más en el reino. Querer darle a los demás lo que nosotros mismos no tenemos. Yo no puedo llenarte de la vida de Dios si no empiezo por los de mi casa. Si mi casa está toda patas para arriba y gobernada por las tinieblas, ¿es lógico? Jesús el Cristo no vino a establecer una religión judía ni una religión cristiana. Él vino a establecer un reino, y en el reino se gobierna con la vida de Dios viviendo dentro del hombre. ¿Usted se acuerda de la mujer samaritana cuando Jesús tenía sed en el pozo de Jacob? Dame de beber, y le dice la mujer: ¿cómo tú me pides de beber si eres un judío? Yo no quiero tener tratos con los judíos. Repita, la samaritana no quería tratos con la cultura judía. La samaritana no quería tratos con... Hoy muchos evangélicos se ponen chupá, se ponen talí. Ahora con eso.
la Biblia no entendieron. La samaritana no quería tratos con la cultura judía. Y hoy los cristianos evangélicos buscan la cultura judía. Bueno, hay apóstoles, luego les digo quién se van a Israel a bautizar al Jordán. ¡Ay, Dios mío! Los confrontas y no me digan nada. ¿Cómo no le puedo decir nada, cabezón? Entonces la gente se tiene que ir a bautizar al Jordán para que sea santa. Si yo lo bautizo con la taza del baño, usted es igual de santo que si lo bautizo en el Jordán. ¡Por Dios! ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Si no es el agua la que me hace santo, es la vida. El que está bautizado en Cristo, de Cristo, está revestido. No es el agua la que me hace santo, es Cristo quien me santifica y me justifica. Ah, pero esta bola de cabezones se van al Jordán y se meten al Jordán. Deja de eso. Lo peor es que se hacen llamar apóstoles. Y como son los apóstoles, ahora toda la pobre crey tiene que juntar dinero para irse a bautizar allá a Jerusalén. La mujer samaritana no quería tratos con la cultura judía. Le dijo, tú eres judío, yo no quiero nada con los judíos. Porque la salvación no viene de los judíos, pero no es con la cultura judía. Entonces dice Jesús, bueno, llámale a tu marido. Ay, Señor, te vas a enojar conmigo, pero ¿a cuál de mis maridos? Sí, ya sé que tienes el sexto y ninguno te calienta, ¿verdad? 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Oh, eres profeta, pero tampoco quiero tener tratos con el profeta. Fíjate, le dijo su vida. Un religioso hubiera dicho, santo, santo es el Señor, y le pone un altar a ese hombre y lo idolatra. Me dijo toda mi vida. Ay, el profeta Lin Kuan Yew. ¿Sí o no? Ay, hace caer agua, hace caer lluvia. Dice la mujer samaritana, eres profeta, ya me dijiste mi vida, ya me dijiste que tuve 5 maridos y que me tengo un marido, pero yo tampoco quiero tratos con los profetas. Entonces Jesús le dijo a esa mujer, ¿qué quieres, mujer? Yo estoy esperando a Cristo, porque cuando Cristo venga, Él nos va a revelar todas las cosas. Yo no quiero ni tu cultura judía, ni quiero tus ministerios, yo quiero a Cristo. Entonces Jesús le dijo, yo soy mujer, el que habla. ¿Está entendiendo? ¿Quién es el único que tiene el poder de hacer nueva mi vida? Cristo. ¿Por qué los evangélicos buscan la cultura judía? Ahora festejan la fiesta del Peshach, del Pushim, del Pushón, los tabernáculos, las trompetas. Pero otra vez le dije a mis amigos brasileños, yo voy a festejar la fiesta de las trompetas. Amigo, gloria a Dios, yo te voy a invitar un mariachi a la congregación para que toque las trompetas. Para poder, rapaz. ¿Qué? ¿Me está entendiendo? ¿A quién necesitaba la samaritana? ¿Al judío? ¿Al profeta? ¿O a Cristo? Usted no necesita la cultura judía, aunque tiene que orar por los judíos. Usted no necesita los ministerios para poder crecer, aunque los ministerios deben de ser un ejemplo de la iglesia para usted. Lo que usted necesita para hacer nueva su vida es a Cristo viviendo dentro de usted. Cuando Cristo viene a vivir dentro de usted, su vida es nueva. Porque nunca el propósito de Dios fue que tu vida sea mejor, porque el propósito de Dios no es mejorar al hombre caído. Dios quiere hacer nuevo al hombre caído. Amén. Amén o no amén. Amén o no amén. Voy a terminar. Se puede tener Biblia en la iglesia, ministerios, servicio, diplomas, reconocimientos teológicos, pero no tener la vida de Dios igual que Nicodemo. Nicodemo era un principal entre los judíos, pero estaba muerto sin la vida de Dios.
Por eso, escuche bien lo que le voy a decir. Yo prefiero ser ministrado por un carpintero lleno de la vida de Dios que por un religioso como Gamaliel, lleno de doctrinas bíblicas, de mandamientos de hombres, de costumbres y tradiciones terrenales, de letras, conocimiento, información y teología como Nicodemo. Prefiero ser 1000 veces ministrado por un carpintero que esté lleno de la vida de Dios. A mí no me interesan los teólogos, a mí me interesa un hombre que esté lleno de la vida de Dios y no de letras. ¿Saben por qué quisieron matar a Jesús? ¿Por qué mataron a Jesús los fariseos, los herodianos, los saduceos, los doctores de la ley, los escribas? Lo mataron por envidia. ¿Saben por qué? No porque él supiera más las escrituras que ellos, sino porque él tenía la vida que ellos no tenían. Amén. El mayor reto en la vida de la iglesia no es cuánto conocimiento de la Biblia yo estoy lleno. El mayor reto en la vida de la iglesia es cuánta vida de Dios yo estoy lleno y vive dentro de mí. Amén. Dios no quiere que cambies de religión. Dios quiere que cambies tu mentalidad para que dejes de ser un religioso muerto y te conviertes en un hijo de Dios vivo con la mente de Cristo. La más grande tragedia de la iglesia cristiana de este tiempo es escuchar y creer la voz de un hombre, llámese apóstol, profeta, evangelista, maestro, antes que creer la voz de Dios revelada en la Biblia. Voy a terminar diciéndote algo. Ponte de pie. Yair, póngase en pie. Voy a terminar diciéndole algo. No puedes permitirte este día salir de este lugar sin estar completamente convencido de que la vida de Dios vive dentro de ti. Sin estar completamente convencido de que tus hijos, tu esposo, tu esposa son tu responsabilidad. Sin estar convencido de que es tu responsabilidad tu familia. Y la iglesia no empieza en la congregación, la iglesia empieza en tu casa. Tú no te puedes ir de este lugar sin entender que como el varón de tu casa, tú eres el pastor de tu esposa y de tus hijos y eres el principal modelo de adoración para ellos en una vida obediente a la voluntad de Dios. Y no te puedes ir de este lugar sin entender que como esposa eres la ayuda idónea de tu varón para que él se levante y para que él se convierta y para que se arrepienta de su manera equivocada de vivir. Y de que tus hijos deben de ver también como tu esposo un modelo en ti para convertirse y para anhelar estar en el reino. A la religión le encanta vivir de poses. Ay, somos buenos, somos evangélicos, somos cristianos, todo lo hacemos bien, pero son una bola de hipócritas que cuando tú vas a sus casas, toda su vida es un desorden, su matrimonio es un desorden, sus hijos es un desorden, su familia es un desorden, porque no está la vida de Dios gobernando esa familia. Nadie tiene que ser mejor que nadie. La lucha diaria de usted es contra usted mismo, por ser cada día más nuevo de lo que este día es. Usted no está compitiendo contra el de al lado ni contra su hermano. Usted compite contra su vida de usted mismo para ser cada día nuevo en la voluntad de Dios. Levante sus manos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te pido, Señor, que esta tarde, esta semilla que tú has sembrado a través de mi vida, a través de la palabra que has puesto en mi boca, pueda producirte mucho fruto en la vida de cada uno de los que este día están recibiendo esta semilla. Padre, hemos determinado acabar, erradicar, terminar y sepultar por completo la religión en este lugar. No queremos más religión, queremos una vida de reino, pero de un reino revelado en tu palabra, no como nosotros lo queremos entender. Un reino a través del cual tu palabra diga qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. No queremos seguir siendo fariseos, no queremos seguir siendo hipócritas, no queremos seguir siendo de doble ánimo ni gente sin carácter.
que habla una cosa y actúa de otra manera diferente, como yo fui un hijo del diablo mucho tiempo. Queremos gente que se levante con la vida de Dios el Padre viviendo dentro de ella para vivir vidas nuevas en Cristo Jesús. Oro este día por cada matrimonio, oro por cada familia, oro por los hijos, por los padres, oro por las familias, Señor, para que sean desatadas de todo lo que el diablo ha ganado en sus vidas y sean libres en el nombre de Cristo Jesús. Levanta tus manos y di: este día yo soy libre. Este día yo soy libre. Soy libre de las mentiras con las que el diablo me ha engañado para vivir un reino falso, para vivir un reino de fantasía. Y declaro que a partir de este día el verdadero reino viene a mi vida para gobernar a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, para gobernar mi casa, porque el reino empieza en mi casa. Y este día yo voy a ganar mi casa. Te doy gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor.